agosto se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo, el formato que se popularizó la comercialización de la música desde el siglo pasado. Este disco está resurgiendo tras el auge y muerte del CD y la nominación actual de los archivos digitales. La idea de la celebración surgió en California en 2002, donde decidieron rendirle un homenaje coincidiendo con la fecha de invención del fonógrafo por Thomas Alva Edison. Querían así preservar el patrimonio musical del pasado, que recuerda una época en la que escuchar música era un auténtico ritual y además analizar su influencia cultural permitió el desarrollo del arte, el diseño gráfico para sus tapas. Ahí está entonces en pantalla el disco de vinilo. Así con estas imágenes empezamos. Yo me recuerdo de esos discos grandotes en mi casa. Era bonito mover la aguja para buscar la canción que querías. Claro, todo un ritual, que la aguja sí no se ensucie, porque se ensuciaba, tenías que limpiarla, se doblaba, ¿no? Ya no funcionaba. Así que se está conmemorando esta fecha, seguro los más jóvenes. Cuando se rayaba el disco se escuchaba el mismo pedacito siempre, ¿no? Sí. Bueno. Gracias por acompañarnos una vez más y permitirnos que le informemos lo que ha acontecido en la jornada. ¿Cómo estás, Maciel? Muy buena noche, contenta que ya llegó el viernes y nosotros ya estamos preparados con toda la información de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Así que le damos la más cordial bienvenida a Telediario y a continuación le presentamos nuestros titulares. Por segundo día consecutivo, aduanas del país fueron tomadas por manifestantes. Medida provocó pérdidas de 3.28 millones de quetzales. Propuesta de reforma fiscal divide opiniones. No todos los sectores apoyan iniciativa de gobierno. Mercado de Jocotales amanece cerrado. Vendedores deciden no permitir más intimidaciones de extorsionistas. Supuestos líderes religiosos de San Marcos enviados a prisión. Mientras tanto, autoridades investigan muerte de mujer y maltrato de sus hijos. En medio de despidos masivos en Congreso, jefe de bloques proponen incrementar dietas en 2.000 quetzales. Acontecimiento inusual tiene sorprendidos a pobladores de Retaluleu. Aparición de imagen es catalogada como milagro. Alarmas se encienden en Tailandia, 35 heridos por múltiples explosiones con bomba calificadas como atentados terroristas. Finaliza participación de Eric Barrondo. Ahora se prepara para 50 kilómetros marcha. Los vendedores del mercado Jocotales decidieron poner fin a las intimidaciones. Y es que desde hace varios meses los extorsionistas han sembrado el temor. Por eso, esta vez los vendedores decidieron actuar. Las extorsiones continúan afectando a más ciudadanos. Por ello, vendedores se han organizado y tomaron la decisión de no abrir sus negocios para no seguir pagando las cuotas mensuales. Nos encontramos en el mercado zona 6 de Jocotales, donde se puede evidenciar el cierre de diferentes negocios, esto debido a las extorsiones, ya que vendedores han manifestado que extorsionistas les están exigiendo de 200 a 500 quetzales al mes, esto para poder seguir vendiendo en estos lugares. Los ciudadanos han manifestado su malestar, ya que es el único mercado que se encuentra en este lugar. Al llegar al mercado, un grupo de 7 presuntos pandilleros se hicieron presentes en el lugar para ver el trabajo que estábamos realizando. En ese instante, agentes de la Policía Nacional Civil abandonaron el lugar, lo cual evidenció que tanto los vecinos como autoridades temen las acciones que pueden tomar las pandillas. Nosotros acá tenemos mucha pérdida, ¿verdad? Porque días irregulares trabajamos y días no, ¿verdad? Por el temor de tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Y así como puede ver hoy, nadie vino, ¿verdad? Y tampoco mañana habrá mercado. Vendedores y compradores indicaron que temen por su vida, ya que los delincuentes se han apoderado del lugar. El mercado no estaba así desde hace como 15 días que empezaron con eso, con el tema de las extorsiones. Telediario, información actual. Un hecho de tránsito se registró en el kilómetro 13.5, ruta interamericana. En el lugar quedó un vehículo con serios daños luego de colisionar con un tráiler.
Según versiones de testigos, el transporte pesado intentaba ingresar a una de las calles cuando el auto negro colisionó en el tanque de combustible. Debido al accidente, se registró fuerte congestionamiento vehicular. Trabajadores municipales colocaron arena sobre la cinta asfáltica, ya que el tanque de combustible del tráiler se rompió, ocasionando que el diésel se regara sobre la calle. Nuevamente las cárceles del país son noticia debido a los hechos ilícitos que ocurren ahí. Sí, ocurre que las autoridades penitenciarias localizaron sin vida a un recluso y este extremo es investigado. En el interior de uno de los sanitarios del centro carcelario El Boquerón, departamento de Santa Rosa, fueron localizados los restos de un privado de libertad, identificado como Eduard Rolando Hernández, de 46 años, quien según las autoridades fue capturado en Cuilapa por portar una pistola de forma ilegal. Durante su captura, además del arma, se le incautó un silenciador y 5 cartuchos útiles. Fue detenido tras una denuncia, ya que se presume Hernández cometería un asesinato. A primeras horas de este viernes, las autoridades del penal localizaron el cadáver desmembrado de este reo, por lo que el Ministerio Público ingresó al Boquerón para iniciar con las investigaciones correspondientes y determinar quiénes fueron los responsables de cometer el hecho. Se presume que el homicidio se debió a un acto de venganza por parte de privados de libertad que estaban en esta cárcel. Una mujer que murió aparentemente a manos de líderes religiosos en San Marcos fue sepultada. Mientras sus hijos que fueron agredidos se recuperan en un centro asistencial. Cientos de vecinos de la comunidad de Champoyap de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, le dieron el último adiós a Diana Orozco, de 27 años, quien falleció en circunstancias aún no establecidas por las autoridades. Se presume que falleció de golpes y la falta de alimentos a que fue sometida por una mujer que se hace llamar la Sierva de Dios, líder de una secta. No es correcto lo que han hecho. Y ojalá que ahorita este entierro sea un precedente para que todos pensemos lo malo que se ha cometido. En primer lugar, que si el Espíritu Dios tenemos en el corazón, entonces no podemos dejar ir por el mal por X personas. Después de darle cristiana sepultura, los vecinos del lugar se organizaron y detuvieron a la pareja de falsos líderes religiosos, identificados como Sandra Amarilis Orozco Méndez, de 32 años, de Llano Grande de San Pedro Zacatepeques, y Helvin Melvin García de Champoyap, quienes fueron rescatados por elementos de la subestación de la Policía Nacional Civil. Mientras los menores se recuperan de golpes y quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, provocadas por la falsa líder espiritual. Ahora la Procuraduría General de la Nación evalúa si regresarán o no a su hogar. Pareciera ser que fueron como azotados, incluso amarrados y quemados. El niño tiene quemada una mano, entonces falta descartar a través del examen de INASIF qué lesiones, qué clase de lesiones fueron los que sufrieron los chicos. El Ministerio Público no ha dado ningún tipo de información sobre este caso. La población espera que todos los responsables sean detenidos y llevados a la justicia. Informa desde San Marcos, Carlos Barrios. Por segundo día consecutivo, las aduanas del país fueron tomadas por manifestantes. Ayer le damos a conocer que 11 pasos fronterizos fueron bloqueados. Esta mañana únicamente las aduanas de Pedro de Alvarado, El Carmen, La Ermita y Tecún-Umán estuvieron cerradas por 4 horas, lo que representa una pérdida aproximadamente de 3.28 millones de quetzales en la recaudación del comercio exterior. Esto según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Y siempre dentro de la misma información, autoridades de México lamentan los recientes bloqueos fronterizos, lo cual impacta en el comercio, turismo, empleo y en el desarrollo regional. Los últimos bloqueos fronterizos han complicado el desarrollo del comercio binacional entre Guatemala y México, comentan autoridades del vecino país. A esta situación se suma una baja millonaria en ingresos tributarios en la región y la cancelación de plazas laborales. Sin duda son lamentables los bloqueos que ocurren de un lado o de otro de la frontera porque afectan directamente al comercio, un comercio muy importante que México tiene con Guatemala y con la región, porque hay que decirlo, el cruce fronterizo
en particular de Suchiate 2, es un cruce por el cual fluye la mayor parte del comercio entre México y toda la región centroamericana. Entonces se está afectando directamente al comercio a través de estos bloqueos. También se afecta a la recaudación fiscal de uno y otro país. En particular, creo yo que es importante subrayar este impacto que tiene en la recaudación fiscal en Guatemala, y también afecta los empleos de mucha gente que depende justamente de las transacciones comerciales que ocurren diariamente en la frontera y en las aduanas marítimas. Durante el 2015, Guatemala exportó 429 millones de dólares. Según reportes de SAT, solo en Tecumumán se mueve el 2.5% de todas las exportaciones nacionales. Y hablando de protestas, preste atención al siguiente dato, ya que sabía usted que siempre este tipo de actividades reciben autorización por parte de Gobernación Departamental. Estos son los detalles. Al menos en el departamento de Guatemala, es la gobernación departamental la que se entera de estos acontecimientos y la que debe informar a las autoridades correspondientes para una mejor movilidad. Nosotros en el departamento de Guatemala recibimos notificaciones de manifestaciones aquí en la gobernación departamental a través de una nota, de un correo, donde nosotros le damos trámite para informar a las instituciones correspondientes, en este caso Emetra, Policía Nacional Civil, y si abarca la parte del Palacio Nacional de la Cultura, la seguridad presidencial. Esto con el fin de darle a ellos la movilidad y viabilidad, y que las diferentes instituciones puedan movilizar el tráfico a otros lugares para que la manifestación se desarrolle sin ningún inconveniente. Como Estado no podemos vedar ese derecho, por lo tanto lo trabajamos de la mejor manera para que las manifestaciones puedan realizarse sin ningún inconveniente. Sin embargo, del 100% de las manifestaciones que se observan en el departamento, solamente el 1% informa a la gobernación que saldrá a las calles. Muchas veces la mandan con anterioridad y otras las mandan ya con muy poco tiempo. Sin embargo, tenemos la obligación como entidad del Estado anunciarle a la población a través de los distintos canales que podamos manejar, y de igual manera anunciarles a las instituciones, en este caso Emetra y Policía Nacional Civil, para que les den el acompañamiento y apoyo para poder evitar cualquier inconveniente. El entrevistado refiere que en una semana se registran de 3 a 5 manifestaciones y que en algunos casos el apoyo también es para los municipios aledaños. Este es un servicio social. Con urgencia se necesitan 10 donadores de sangre de cualquier tipo para la señora Aura Karina González. Los donadores presentarse al Seguro Social de la Zona 9 cualquier día de la semana desde las 7 de la mañana, o bien comunicarse a los teléfonos 54 66 59 20. Es al teléfono nada más, 54 66 59 20. Muy bien, vamos a continuar con más. Claro, nos vamos a enlazar entonces en este momento con nuestra unidad móvil. Esto será, me informan, al volver de la pausa comercial, así que quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias. La noticia a esta hora se desarrolla en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Allá se encuentra Samuel Orozco y nos cuenta de qué se trata. Adelante, Samuel, buenas noches. Vanessa, muy buenas noches. Y es que precisamente nosotros estuvimos ahí en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y es que aparte de ello, la Delegación de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, a cargo del comisario general García, pues ha realizado un procedimiento. Quiero contarte de qué se trata. Nosotros nos trasladamos aquí a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios porque ellos remitieron aquí un hombre identificado como Alejandro José Galindo Arellano, quien él pretendía salir a Suiza, y es que le realizaron una entrevista donde él se puso bastante nervioso. Sin embargo, por ello y los análisis, pues fue trasladado a este lugar. Se le han hecho algunos exámenes como radiografías y han dado como resultado que llevaba pepas en el estómago. Quiero contarte cómo le llaman a estas personas. Se les llama como mulas o correos humanos. Así se le llaman el narcotráfico a estas personas, las cuales se dedican a llevar pues cocaína o heroína en el estómago. Por el momento ya va expulsando 53 pepas. Estos son unos envoltorios con material de látex, y pues según las autoridades de antinarcóticos, a través de la directora general de esta institución, es que se ha hecho de forma natural, y es por ello que el proceso va un poco tardado.
Sin embargo, se espera de que él pudiera expulsar 80 pepas en total, según lo que él ha manifestado a las autoridades. Por el momento no se ha confirmado a quién podría pertenecer esta droga, él no lo ha dicho, porque su estado de salud pues es un poco delicado, ya que al llevar esto bastante tiempo en el estómago, pues esto ocasiona algunas enfermedades posteriores. Sin embargo, pues el procedimiento se está haciendo. Tenemos entendido por parte de las autoridades de que se constató que era cocaína, luego de que había expulsado ya las más de 23 pepas que llevaba, y pues sería con destino a Suiza. No sabemos si hasta allá pues llegaría esta droga o sería quitada en alguna de las escalas. Son parte de las investigaciones que están haciendo. Vanessa, sin embargo, quiero contarte que no es el primer caso que se da en el año, es el segundo caso. ¿Puedes creer tú cómo es que se da esta situación? Interesante, Samuel, y tengo una pregunta al respecto. ¿Esta investigación que se le hace a esta persona fue aleatoria u obedece a una investigación, a una denuncia que se realizó anteriormente? No. Lo que sucede es de que cuando una de estas personas llega al aeropuerto, regularmente presenta algunos síntomas como, primero, nerviosismo. Segundo, esta persona puede comenzar a sudar bastante. Entonces las autoridades antinarcóticas la toman como sospechosas, la aíslan un poco. Regularmente es por denuncia, pero en este caso sí fue por trabajo de investigación, pues incluso hay una unidad canina, pero en el aeropuerto no se le pasan los rayos X ya como sistema digestivo. Entonces es por eso que se trae aquí al San Juan de Dios. Él ya fue presentado y fue puesto a disposición de un juzgado correspondiente al momento que finalice el proceso de expulsión de pepas con cocaína. Los nervios le traicionaron entonces. Samuel, gracias por la información. Nosotros tenemos más noticias. En nuestras entregas anteriores le hemos informado sobre las aproximadamente 28 invasiones en 14 fincas de la región del Polo Chic. Las invasiones de tierra impactan la seguridad de los pobladores, trabajadores y propietarios. Bueno, ya para el siguiente día, el tercer lugar que hemos venido a conocer es Sinté. Nos dijeron de que es por este camino, sin embargo ya llevamos más de una hora y pues pareciera que estamos perdidos, pero vamos a continuar aquí. El calor es sofocante, la situación está bastante difícil porque no solo hemos atravesado bastantes matorrales, sino que no hemos encontrado a ninguna persona que nos lleve realmente al punto donde está esta finca invadida. Según analistas en temas de seguridad, todo apunta a que estos grupos están dirigidos por organizaciones con bases en la capital y reciben apoyo internacional. Esto se evidencia luego de entrevistas con líderes en el lugar. Las fincas que por el momento están invadidas representan fuentes de empleo para la población, que honradamente vive y trabaja en la zona. Y vemos que hay una capacidad para que en la región se haya logrado tener más de 1.200 millones de dólares de inversión de capital, tanto nacional como extranjero, que no es nada más, no es una cantidad, digamos, cualquiera. Eso es más o menos el promedio de lo que Guatemala es capaz como país completo de atraer de manera anual. Algunos de los finqueros de la zona cuentan acerca de la bonanza que existió y cómo desapareció a raíz de las invasiones. Hubo una bendición de trabajo hace 2 años atrás, que mucha gente, me incluyo, nos beneficiamos por la inversión que había en el valle, pero lamentablemente por estos problemas se los vino al suelo. Acá hay muchas tierras que están abandonadas porque la gente está en los problemas de invasión.
Entonces esto nos afecta a nosotros porque las tierras no son utilizadas al 100% por ellos, ni generan el empleo que generaban en su momento. Las autoridades locales reconocen el desarrollo que la agroindustria lleva al área, pero a criterio de abogados, todo parece que no hay presencia de las instituciones de Estado encargadas de proteger el área. Lo que tiene que hacer, en todo caso, el Ministerio de Gobernación es mantener presencia en esos sitios de conflicto, instalar comisarías apoyado, claro está, por sedes del Ministerio Público o sedes del organismo judicial. Eso es, para que sean ya instalaciones permanentes. Toda esta situación lleva a realizar un análisis de que las invasiones con violencia generan no solo la falta de empleo, sino quedar mal vistos a nivel internacional. La propiedad privada es una de las tareas pendientes, el resguardo de los derechos de propiedad. Estamos calificados en el puesto 87 de 129 en la lista de los países para el índice de derechos de propiedad. Sin embargo, no solo se pierden libertades, también los trabajadores se ven seriamente afectados. Los trabajos se atrasan, la fruta se pierde. Y no solo nosotros, hay mucha gente que viene de afuera. Los que transportan la fruta también se quedan sin nada. Los pequeños comerciantes también resienten esta situación, como lo afirma Pedro Rodríguez Scholl. La falta de empleo, eso ocasiona que hay baja venta. Últimamente que se han cerrado muchas empresas, mucha gente que lógicamente los despidieron, ¿no? ¿En cuánto cree usted que ha bajado la venta, por lo menos desde el año pasado para ahorita, ¿no? Para usted? Tal vez un 30-40%. A criterio de la directora ejecutiva de Cámara del Agro, la solución no ha sido buscada por el camino correcto. No es lo mismo discutir un caso en particular que tiene que ver con medidas cautelares y con un caso aislado en el departamento de Alta Verapaz a el resto de las empresas, el resto de las fincas y en la mayoría de las personas que viven en el lugar que por lo que están siendo afectadas es por invasiones violentas, por grupos criminales, grupos que están organizados, que llegan y actúan de manera impune porque no existe autoridad. Según los análisis, hay oportunidad de desarrollo en el sector, pero podría alejarse si no se efectúan los desalojos a la brevedad posible o proteger a los damnificados. Las personas necesitan oportunidades para poder prosperar. Sin embargo, estas oportunidades no se obtienen invadiendo fincas, no se obtienen respetando la ley, lejos de alcanzar prosperidad. Cuando se actúa al margen de la ley, lo que se hace es ahuyentar la inversión, ahuyentar las posibilidades de empleo y por lo tanto ahuyentar las posibilidades de prosperidad para todos. Bueno, definitivamente llegar a este lugar no fue fácil. Visitamos varios sectores, donde cruzamos barrancos, brechas y algunas veredas para poder llegar al punto exacto. Caminos donde solo entraba carro de doble. Definitivamente, esto es parte de lo que viven estas personas a diario. Ahora, solo quedará en manos de las autoridades hacer los procedimientos que consideren necesarios para determinar qué va a pasar con estas personas, las cuales han ocupado dichos lugares. Mientras tanto, para nosotros como periodistas es una labor más en el Estor Izabal. Con mi compañero Aníbal Ruiz y Gabriel Hernández, un reporte especial desde este departamento. Samuel Orozco. El anuncio de una reforma fiscal es visto de forma negativa por empresarios internacionales que consideran que esto podría ser un impedimento para promover la inversión. El anuncio de una nueva reforma fiscal en Guatemala ha cruzado fronteras. Es por ello que transnacionales han catalogado dicha noticia como obstáculo para invertir, comentan representantes de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana AmCham. Empresarios dicen que la caída en la economía nacional, la intervención de empresas y la poca promoción de leyes de desarrollo proyecta de Guatemala una imagen negativa. Están preocupados por este tema de la reforma, están preocupados por la baja económica que hay este año, preocupados por la ausencia de una política clara respecto a los incentivos fiscales que habían en Zona Franca y Maquilas. Es decir, hay una coyuntura de factores
que están afectando negativamente la perspectiva económica de los agentes económicos del país. Y ahora le agregamos el de la reforma tributaria, es decir, es un factor adicional que va a incidir negativamente en la perspectiva económica de las empresas. Carrasco considera que antes de pensar en nuevos impuestos, se tiene que mejorar la calidad del gasto de las instituciones. Para hablar de una reforma tributaria, primero tenemos que limpiar la casa, tenemos que tener las finanzas del Estado en orden, y después se podría, digamos, hablar de una reforma tributaria cuando ya haya un clima de inversión más positivo, cuando haya un crecimiento económico. Entonces, esas son las condiciones que permitirían poder hablar de una reforma tributaria, pero ahorita no creemos que las condiciones estén dadas para que esto se dé. El Congreso ahora deberá decidir si se aprueba o no el proyecto de reforma tributaria planteado por el organismo ejecutivo. Finalmente, la propuesta de reforma fiscal ingresó al Congreso de la República y será la Comisión de Finanzas quien estará a cargo del análisis para dar dictamen favorable o no. Es en ese momento que las distintas organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y demás instituciones se pronuncian por los cambios que se quieren hacer a los gravámenes del cemento, combustible, incremento a regalías de explotación minera y un reajuste al impuesto sobre la renta. Está muy orientada a que quienes tienen más paguen más. Es un cargo a empresas. Las empresas que están en el régimen optativo o las personas que facturan más de 250,000 quetzales al mes suben su tasa de 7 a 12. O sea, si eso no es subirlo de una forma significativa, yo no sé qué sería subirlo de forma significativa. Y ahí hay personas que ganan mucho dinero y empresas muy grandes que están en ese régimen que van a subir de 7 a 12, o sea, es casi el doble. Y en el caso del impuesto sobre la renta sube también de 25 a 29, que es un 20% casi de aumento. Entonces es un aumento muy importante. El funcionario dijo que la carga tributaria supera los 5.800 millones de quetzales, que contribuirán con las necesidades de infraestructura, salud, educación y seguridad del país. Se justifica el por qué no se reguló el tributo al tabaco y al alcohol. En el caso de tabaco se subió en la última reforma y lo votó la Corte, y hubo inclusive una deuda pendiente de devolución de impuestos cobrados durante el periodo de vigencia. Y en el caso de combustibles también nuestro análisis internacional dice que ya alcanzó el punto de rendimiento. O sea, si le subimos más a la tasa, lo que va a crecer más es el contrabando, y entonces recaudamos menos a pesar de tener tasas más altas. Entonces, si bien son impuestos y áreas que podían habérsele subido y que tampoco es una base tributaria muy grande, digamos, lo que rinden no es tanto tabaco como combustible, como alcohol ya están, digamos, en su límite técnico, entonces no le podíamos subir más. En 2 meses, la cartera del Tesoro espera que ya se cuente con esta iniciativa para que el proyecto de presupuesto de 2017 también sea modificado con estos recursos adicionales. Alexis Ponce está con nosotros y también el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, aquí en nuestros estudios. Es que los paso con ustedes. Alexis, adelante. Gracias, Sandri. Muy buenas noches. También buenas noches a nuestros televidentes. Es un gusto estar con ustedes para platicar hoy acerca de esta reforma fiscal que propone el organismo ejecutivo y, por supuesto, hablar con el ministro de Finanzas, Julio Estrada. Señor ministro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Háblenos un poco acerca de esta reforma fiscal que ha generado varios comentarios, algunos a favor y otros en contra, pero principalmente el ciudadano que ha conocido de primera mano que se está promoviendo el incremento de 3 quetzales al combustible. ¿Qué es lo que usted nos puede hablar al respecto? Bueno, creo que es el momento en el cual en el gobierno decidimos que hay que tomar decisiones difíciles para cerrar esas grandes brechas de desarrollo que tiene el país. Si no hacemos un esfuerzo importante, ya a partir del año entrante, ese 60% de niños que no tienen acceso a educación preprimaria, ese 40% que está fuera del sistema de secundaria, los 4,000 puestos de salud que nos hacen falta en el país, no tenemos los recursos para entrarle a esos grandes retos especiales de desarrollo. Entonces planteamos, en este caso, regresar y corregir algunos errores de la última reforma de impuestos sobre la renta que se hizo, que bajó tasas en la parte corporativa y que quitó el uso de la planilla en el tema fiscal para las personas en relación de dependencia. Y con esto afectó también la base tributaria que teníamos en cuanto a la recaudación del IVA. Entonces estamos buscando revertir ese proceso y lograr una mejor recaudación de IVA y también una mejor recaudación de impuestos sobre la renta del lado de empresas y del lado de personas.
Adicionalmente, sí se ha planteado un impuesto en el caso de combustibles con una innovación tal vez que es un impuesto anticíclico, que quiere decir que si los precios del petróleo alcanzan otra vez niveles históricos vistos en los años 2011 a 2014 o en el 2007 al 2009, se podría bajar el impuesto de vuelta, una parte importante del impuesto, y si vuelve a subir, volverían a subir, entonces hay una compensación. Claro, pero hemos visto que en las fronteras, principalmente de nuestro país, el contrabando de combustible es bastante grande y provoca pérdidas, inclusive algunas gasolineras han tenido que cerrar. ¿Este incremento podría provocar también que aumente el contrabando de combustible en las fronteras? Eso era el caso hasta hace más o menos un año, cuando los precios bajaron dramáticamente en el tema de diésel, por ejemplo. Hoy en día, a pesar de que México produce combustible y tiene su propia gasolina y diésel, es más caro en México que en Guatemala. Entonces, si se está dando contrabando, es de combustible robado. También el combustible es más caro en Honduras y en El Salvador, que tiene impuestos más altos. Guatemala, en todo caso, está siendo exportador de combustible contrabandeado porque es el precio más barato a nivel de fronteras inmediatas que tiene el país en este momento. Ministro, pero hablemos de cómo afectaría al ciudadano de a pie este incremento en el combustible, porque sabemos que automáticamente las personas que se dedican a las cosechas van a subir los productos de la canasta básica porque van a poner de argumento que se les incrementa el costo del flete, toda la producción, y esta es una cadena que va a venir a impactar definitivamente al ciudadano. Vamos a ver, estábamos a 32 de precio y ahora estamos en 15, 16 y eso no generó un cambio de precios hacia abajo. El diésel, la gasolina fluctúan de manera constante. Hoy en día en precios, por ejemplo, de noviembre a diciembre, el precio bajó 3 quetzales, de febrero a marzo subió 3 quetzales de un mes para otro, ¿sí? Entonces claramente hemos estado en un punto donde los cambios en precios son acumulables dentro de la estructura de costos que tienen y lo que ha generado es unos márgenes más altos para las empresas transportistas. No hubo cambio hacia abajo en los fletes y por eso se ha generado este impuesto que tiene esa estructura variable para aprovechar ese espacio de margen que quedó. Es innegable también que sí, algunas personas van a pagar un poco más, pero eso es importante, el país está cambiando y se necesita un aporte importante para empezar a seguir en la lucha contra la corrupción, fortalecer el sistema de seguridad y justicia, pero también para empezar a cerrar esas grandes brechas de desarrollo que hay en el interior del país, donde la gente realmente no le llegan estas discusiones a esos 2.5 millones de niños que hay de 0 a 6 años, de los cuales solo 350,000 están en el sistema de preprimaria o de nivel de atención inicial. Entonces, consideramos que es el momento de hacer el esfuerzo y junto con otros impuestos dirigidos a hacer que paguen más y que se amplíe la base tributaria, conseguir un esfuerzo fiscal que nos permita empezar a avanzar como país. Ministro, antes de continuar con esta charla, le invito a usted y también a nuestros televidentes a escuchar las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, quien ayer se refirió sobre esta propuesta del Ejecutivo. Y los impuestos, las tarifas que se pagan en Guatemala son elevadas, comparables muchas veces con países de Europa, de Latinoamérica y de otras latitudes. El problema en Guatemala es que por cada quetzal que se tributa, los guatemaltecos no recibimos nada o casi nada. Señor ministro, ¿qué tiene que decir al respecto de las declaraciones? Primero que es fácil decir cifras sin fundamento. Las tarifas de combustibles en Guatemala, por ejemplo, son las más bajas de Centroamérica a nivel de impuestos y de las más bajas de América Latina. El impuesto sobre la renta también tiene entre las tasas más bajas del mundo y el impuesto sobre la renta en personas es la tasa más baja del mundo completo, ¿sí? Entonces, sí hay un tema de estructura de impuestos y segundo, se está trabajando realmente para prestar servicios públicos. Hay 3,5 millones de niños en el sistema educativo de primaria, de 5 años hasta 12 años. Lo que pasa es que es relativamente fácil decir que no se hace nada, pero esos niños son atendidos con las limitaciones que hay, pero es una cantidad importante. Se atienden también muchos millones de personas en el sistema de salud. El país está en un momento de cambio, está luchando contra la corrupción, eso cuesta jueces, cuesta tiempo, fiscales, hemos visto los procesos importantes, el sistema penitenciario está al 300% de ocupación, o sea, el poder tener un Estado funcional, tenemos el número de policías por habitante más bajo de América Latina, el número de jueces más bajos de toda América Latina, entonces también necesitamos aumentar eso y es un esfuerzo de calidad, pero también es un esfuerzo de cantidad. Ministro, ¿y por qué no pensar en reforzar las fronteras de nuestro país?
según los datos que tengo, que son de Fundesa, un estudio realizado, ellos estiman que hay 150 pasos vehiculares informales y que el Estado deja de percibir 5.103 millones de quetzales anuales. ¿Por qué no reforzar estos pasos fronterizos que todos sabemos que diariamente se trasigan productos, combustible y también personas? El esfuerzo que estamos haciendo tributario se ha visto. Hay una fortaleza de la SAT, una mayor confianza. Se ha mostrado que cuando hay voluntad y equipos jóvenes, gente con dinámica, se puede trabajar bien. Hay un esfuerzo de trabajo y ya esperamos un aumento importante de la recaudación el año entrante, cobrando dentro de la estructura fiscal actual. Solo que nuestra velocidad con la que podemos atender las grandes brechas de desarrollo que mencionaba antes no está a nuestro alcance sin recursos adicionales. En el caso, por ejemplo, de las aduanas, no se trata de parar pasos ciegos. Entre Francia y Suiza debe haber 400 pasos ciegos, ¿sí? Y se pueden limitar, pues hay 1.000 fincas, hay más de 800 kilómetros de fronteras. Lo que estamos haciendo, y ahí ya se hizo un avance importante con la reforma de la ley de la SAT, se incluyó el acceso a información bancaria y con eso se busca poder controlar los flujos financieros, digamos, de los grandes evasores. Esa evasión de pasos ciegos no es la gran evasión fiscal aduanera que hay en el país, son grandes importadores que subvalúan y subfacturan. Y se ha contemplado, nosotros pensamos que durante este gobierno 2/3 partes de los recursos adicionales que necesitamos para el desarrollo vienen de mejorar y fortalecer la SAT y estos controles del contrabando. Y una 1/3 parte adicional viene de este ajuste de impuestos que se habían generado desajustes con la última reforma, y en el caso de combustibles que durante 20 años no se han ajustado y por lo tanto se han devaluado y se han inflacionado los valores que tenía el gobierno. Por eso le llamamos una recuperación de la capacidad fiscal del Estado. Pero sí necesitamos los dos, porque realmente quisiéramos que en este gobierno podamos empezar a mostrar movimientos. En un país que tiene estancado esa brecha de cobertura de capital humano, estamos parados. Tenemos que por lo menos mostrar un punto de inflexión y empezar realmente a llegarle a esa gente que está completamente fuera del sistema. Acabamos de ver en la televisión aquí el tema del Polo Chic y los problemas que hay, la falta de presencia del Estado, pero el Estado está fuera, no hay comisarías cercanas al cerca del 50% de la población de este país. Y para poder acometer esas inversiones realmente de llegar a lo más profundo de Guatemala, se necesitan más recursos. Ministro, le voy a presentar ahora las declaraciones de Javier Cepeda de Cámara de Industria y también le pido que nos pueda emitir su opinión al respecto. Lo que hemos visto hasta ahora de la propuesta, más allá de una reforma fiscal, ha sido una reforma tributaria, donde lo que está haciendo es prácticamente un poco más de lo mismo. Generar impuestos específicos a ciertos sectores que al final quien termina afectado es la misma población. Entonces sí creemos que con esta propuesta que se está poniendo en este momento, inclusive factores como el contrabando pueden llegar a incrementarse aún más en un momento en el cual deberíamos concentrarnos mucho en fortalecer ese combate al contrabando como una forma de generar más ingresos al país. Su opinión, señor ministro. Bueno, los impuestos no son populares, ¿verdad? En ningún momento hay una carga importante al sector empresarial, sobre todo a los de ingresos mucho más altos, que no es agradable. Yo propongo que hagamos una apuesta por desarrollar el país. El país ha iniciado un proceso de cambio dramático. A veces uno se pierde en el día a día, pero quien nos mira desde afuera, los que nos han subido la calificación de riesgo país, los inversionistas, el hecho que hayamos colocado la deuda al precio más barato histórico en Guatemala con el menor premium de riesgo, dicen que el país está en un proceso de cambio, ¿sí? Pero ahora el siguiente paso implica invertir un poco más, ¿sí? Explicaba ya que el tema del contrabando, en el caso de combustibles, aún con estos cambios estamos abajo de nuestros vecinos, o sea, no vemos un tema de contrabando y es precisamente por no fortalecer la economía informal que se ha elegido no tocar nada relacionado con el IVA, porque ahí tenemos que lograr crecer la base. Entonces, la reforma que se hace a los impuestos en el caso de la renta, más otras cosas menores de pequeño contribuyente y de factura electrónica, fortalecen ampliar esa base tributaria. Queremos que la gente... Precisamente de eso iba a consultarle, sobre la factura electrónica, porque muchos ciudadanos tienen desconocimiento de este tema, pero también hay que mencionar que no todos tienen el acceso a la tecnología. ¿Cómo va a ser este proceso para poder llegar finalmente a que todos tengamos las facturas electrónicas y que se pueda recibir finalmente de parte de la SAT todas las compras que se realizaron en el año? Sí, tenemos... Desde hace algunos años la primera generación de facturas electrónicas en Guatemala. Se está haciendo un cambio generacional, va a tomar unos 2 o 3 años implementar los sistemas que permitan hacer esto, pero en la tecnología de hoy eso no es tan complejo.
O sea, un POS como el que es en las gasolineras, que ahí mismo sale la factura electrónica que vemos, o un mismo teléfono celular inteligente con un chip que se le conecta, puede emitir una factura electrónica. Y justo lo que habilitamos con esta ley es que no nos detengan figuras legales para poder avanzar rápidamente con eso. La ampliación de esa factura electrónica global va a ser inclusive a un ahorro de costos de impresión en papel y hace mucho más fácil el control cruzado con los contribuyentes y nos va a permitir ampliar la base tributaria. Señor ministro, sobre el tema de planillas que deben presentar ahora los ciudadanos si se llegara a aprobar esta reforma también, porque existen dudas, ¿nos puede explicar cuál va a ser el procedimiento? ¿Quiénes son los que van ahora a tener que presentar esta declaración ante la SAT? Sí, el sistema básicamente retrocede a donde estábamos antes del año 2012, que todavía el año 2012 funcionó así. Las personas en relación de dependencia, las empresas les hacen una retención y cada quien al final del año, en enero, durante el mes de enero, presenta su planilla de IVA y acredita y reduce su cantidad de impuestos que le toca pagar. Nuestro cálculo es que el 90% de los contribuyentes van a pagar igual o menos y un 10% va a pagar un poco más, pero principalmente las personas que están en los rangos de ingresos arriba de 20, 25, 30 mil quetzales, 100 mil, 200 mil. Tenemos gente que gana 250 mil, 300 mil quetzales pagando una tasa marginal de 7%, que es la más baja del mundo. Y la reforma anterior fue al revés, hizo que la pirámide, la parte más baja, pagara un poco y le bajó enormemente la tasa a la parte más alta. Entonces lo estamos revirtiendo, pero el proceso es similar al que existía antes, la gente lo conoce, va a tener que recolectar sus facturas, nos va a tener que llevar un poco a subir la recaudación en la ciudad, pero sobre todo en el interior del país queremos también extender la recaudación a las cabeceras departamentales, a los municipios, y que la gente nos ayude con su supervisión y con su beneficio a recaudar y a ver que las empresas les emitan factura. ¿Cómo avanza el cabildeo en el Congreso de la República? Hoy que presentó la propuesta finalmente, ¿cuál es el sentir de los parlamentarios y también qué ha escuchado por parte de los empresarios, aparte de lo que hemos escuchado acá? Nosotros pensamos que las opciones para hacer una propuesta técnicamente sólida no hay muchas resoluciones de Corte de Constitucionalidad que han limitado las alternativas y sí, yo estoy de acuerdo, sí, lo que decía Javier Cepeda, que no es una reforma, transformación fiscal. Estamos recuperando la capacidad fiscal que ya existía antes y por inflación o por reformas mal hechas se había perdido para poder alcanzar esas metas que tenemos de recaudación. La discusión comienza ahora. Nos parecía un poco redundante iniciar sin una propuesta específica. El Congreso va a empezar ahora a convocar desde la Comisión de Finanzas a diferentes participantes en un diálogo y la discusión se va a mantener ceñida a esa propuesta técnica sólida y digamos de una base amplia y esperamos que el Congreso, que conoce las necesidades de inversión que tiene el país y la precariedad en la que vive el Estado, también haga esa apuesta por redoblar los esfuerzos de transformar este país y empezar a cerrar esas grandes brechas de desarrollo. Muchísimas gracias al ministro de Finanzas, Julio Estrada, por acompañarnos esta noche aquí en Telediario. Es momento de la pausa, siga con nosotros aquí en Telediario porque en breve estamos con más información. Seguimos con la información. En medio de despidos masivos en el Congreso, los jefes de bloque proponen incrementar sus dietas en 2.000 quetzales. La información fue revelada por el presidente del Congreso, Mario Taracena. El presidente del Congreso, Mario Taracena, a pesar que mantiene en pie despidos de más de 200 empleados y reducir el 10% el salario de las personas bajo el renglón 011, ahora dice que la Junta Directiva analizará la propuesta de incrementar de 1.000 a 2.000 quetzales las dietas que los jefes de bloque reciben por cada sesión. A continuación, desglosamos lo que percibe actualmente un legislador. Sueldo base, 9.550. Dieta por asistencia a plenarias, 9.600. Gastos de representación, 5.000. Dieta en las comisiones, 5.000. Para un total de 29.150 quetzales mensuales. A esto debe agregarse los 2.000 quetzales que tendría cada jefe de bancada por las 4 sesiones a las que acude mensualmente. En Retaluleu, vecinos le llaman un milagro y una bendición. Nos referimos a un acontecimiento inusual que mantiene asombrados a los pobladores. Bueno, y se trata de la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aparentemente, vea usted estas imágenes. Pues fue la niña la que se dio cuenta. Una tarde que estábamos aquí afuera y ella le vio la bicicleta al papá y le dijo que era una calcomanía.
pero la verdad no es calcomanía, ahí nació, ahí apareció la Virgencita. Asombrados han quedado los vecinos del cantón Los Patos, zona 4 de Retaluleu, debido a que en el chasis de una bicicleta se formó la imagen que, según feligreses, es de la Virgen de Guadalupe. El acontecimiento ha dejado admirado a todas las personas que han llegado a observar la imagen a la vivienda de la señora María Teresa Zun Chávez. Esta mujer asegura que la imagen se formó en el chasis de la bici de su esposo. Decidieron cortar esa parte y ahora le han construido un pequeño altar donde en los próximos días se le iniciará un rezo. Para mí es una bendición que haya aparecido aquí, ¿verdad? Como le digo, nosotros tenemos la niña que ella es especial. Entonces ella casi solo enferma se mantiene. Pues para mí, yo me siento gustosa pues, porque somos devotos de la Virgen de Guadalupe, porque todo a ella le pedimos. La pareja tiene una hija con capacidades diferentes y ella fue quien se dio cuenta de la imagen. Sus padres aseguran que ha sido muy enferma y ahora sus conclusiones es que esta es una aparición divina que trae bendición para su hogar. Ha llamado la atención a todos los vecinos de aquí de Reu y pues se ha escuchado ya el comentario de que la Virgen de Guadalupe ya está en Cantón Los Patos en el chasis de una bicicleta. Tanta violencia, tanto que se ha oído en nuestro país y la morena Virgen de Guadalupe ha venido, pues yo pienso que para que todos pongamos atención a lo que está sucediendo y podamos acercarnos más a ella. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. En otro tema, la Municipalidad de Guatemala invita a todos a disfrutar de la tradicional feria de Jocotenango. El alcalde Álvaro Arzú, a través de la Dirección del Comercio Popular, coordina la instalación de la tradicional Feria de Jocotenango, una feria que recibe a más de 1,5 millones de visitantes y que se ubica en el área de la Simeón Cañas, una actividad que tiene mucho color, dulces típicos, tradición, mucha comida típica tradicional, comida rápida, entre juegos mecánicos de adultos y juegos mecánicos para niños. Toda la Municipalidad de Guatemala del área operativa se encarga de recibir a todos los guatemaltecos y por supuesto el alcalde Álvaro Arzú en esa cercanía, muy cerca de cada uno de los visitantes, muy cerca de las personas que asisten a la Feria de Jocotenango, nos acompaña en esta celebración de la ciudad, en la celebración de la Virgen de la Asunción y por supuesto la logística contempla también áreas de parqueo, áreas cómodas de acceso para todos los guatemaltecos, el Transmetro que ya está extendido hacia la zona número 2 que va a seguir operando para poderle brindar un apoyo a todas las familias que quieren disfrutar de la tradicional Feria de Jocotenango. El 15 de agosto la capital está de feria. Le invitamos a que no se pierda la transmisión especial desde la Feria de Jocotenango al mediodía. Nuestros compañeros estarán ahí para informarle de todo lo que acontece en nuestra fiesta. ¿Vas a ir a la feria? Voy a ir a comer garnachas, claro. Nos vemos. Y usted también puede ir este 15 de agosto. Maciel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Y es que se viene un fin de semana largo, así que si usted va de paseo a algún departamento, por favor, tome todas las precauciones necesarias. Que tenga un excelente fin de semana y que descanse.